Bienvenidos a este podcast Aprendiendo en el Aula, en donde reflexionaremos y analizaremos sobre la comunicación efectiva dentro de la carrera de educación básica. Este episodio está dedicado a explorar sobre cómo la comunicación efectiva es una herramienta docente en la construcción de ámbitos educativos inclusivos y significativos. Los objetivos del podcast Aprendizaje en el Aula son ejercitar habilidades básicas de expresión oral y escrita, utilizando el formato podcast como un medio de producción y difusión de ideas pedagógicas, al igual que reflexionar sobre los desafíos actuales en los procesos comunicativos educativos, incluyendo la digitalización y la construcción de vínculos pedagógicos. También explorar cómo la comunicación transforma la identidad del futuro maestro, fomentando valores como el respeto, la empatía, la colaboración y el liderazgo. Soy Grace Meyancela, estudiante de Educación Básica de primer semestre, y el día de hoy nos acompaña nuestra distinguida docente María Jacome, con quien vamos a compartir ideas y aprendizajes. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica María Jacome y soy docente de Comunicación Efectiva en el primer semestre de Educación Básica. Listo. Hoy desglosaremos este tema a fondo y reflexionaremos juntos sobre dos interrogantes fundamentales. La primera pregunta es, Angélica, ¿por qué es esencial la comunicación efectiva en la formación de futuros docentes? La comunicación efectiva es esencial porque constituye la base de todo proceso educativo. Un educador no solamente transmite contenidos, sino que construye vínculos que permiten generar esas alianzas, esa confianza, ese lenguaje verbal y no verbal o paraverbal que necesitamos en la vida diaria, en la cotidianidad para comunicarnos. Es importante tener la claridad de un mensaje, pero que ese mensaje tenga también empatía y que las personas seamos capaces de escuchar eficazmente, activamente, y el docente debe adaptarse a estos contextos y comprender las necesidades del estudiante para poder mediar en situaciones de conflicto. Además, en un mundo educativo más plural y dinámico, el docente debe ser capaz de interactuar con respeto, con asertividad, integrando herramientas digitales, un lenguaje inclusivo y sobre todo un enfoque intercultural. La comunicación no puede ser ni ambigua ni autoritaria. Debe ser participativa, bidireccional y sobre todo significativa. El formar futuros docentes con una sólida competencia comunicativa significa garantizar profesionales que enseñen con sentido, que comprendan que cada palabra tiene poder. Recuerda que la palabra tiene poder y que cada silencio también comunica. Y que educar implica, ante todo, conectarnos humanamente con la otra persona. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ya que comunicar bien es enseñar bien. Un estudiante necesita la confianza de su docente. El docente que nos transmite, no solo nos transmite información, nos transmite confianza, seguridad. ¿Y qué pasa si no tenemos esto? Se rompe el vínculo, se rompe toda comunicación con el docente. Aunque suene un poquito raro, pero la comunicación es un puente invisible, pero tan poderoso para tener esta comunicación entre docentes con estudiantes. Tal como lo dice Paulo Freire, no hay educación sin comunicación. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué retos enfrentamos hoy en día en la forma de comunicarnos en el ámbito educativo? Bueno, hoy en día tenemos muchos retos a los que tenemos que enfrentarnos. Uno de ellos es esa comunicación
que todo el tiempo se está cortando. ¿Y por qué se corta? Porque es una época de distracciones constantes. Si nosotros estamos comunicando, siempre hay un celular que suena, siempre hay una pantalla que está cerca. Eh, Mantener la atención en la actualidad es muy difícil porque tenemos muchos distractores. Otro reto tiene que ver con la diversidad. Recuerden que no todos somos iguales, que convivimos con estudiantes que vienen de distintos lugares, con distintos orígenes, con distintas culturas, y su forma de expresarse es completamente distante el uno de la otra. A pesar de que la culturalidad es una riqueza enorme, también nos exige aprender a comunicarnos desde una manera inclusiva, más respetuosa y sobre todo conscientes de las diferencias en las que nosotros vivimos. No podemos tampoco dejar aparte otro reto que es la educación virtual. Recuerden ahora último, hace poco estuvimos en una virtualidad una semana. Y si bien es cierto, esta virtualidad nos abre muchas puertas y podemos llegar a nuestros estudiantes de otra manera cuando nos es imposible tener en aula. Recordemos que un docente siempre tiene que tener la parte del contacto físico con el estudiante, ¿sí? De ese contacto visual que te permite conocer al estudiante inclusive con una mirada o con una palabra. Hay miradas que dicen mucho más que una palabra. Entonces, en esta virtualidad se pierde la espontaneidad, se pierde la emoción, esas risas que tenemos aquí, esa interacción a través del gusto de sentirnos en clase. También nos damos cuenta que los estudiantes llegan con muchos problemas en la parte de la comunicación, cuando no se expresan con claridad, cuando su escritura tiene muchas falencias, el incluso hablar o el escuchar con atención. Eso es muy preocupante, sobre todo porque no se puede mantener un diálogo que permita una educación continua. Hay otro reto, yo creo que un reto muy importante es el reto de la comunicación emocional. Cuando entendemos y sabemos que debemos decir lo que sentimos, ¿verdad? Pero que muchas veces nos sentimos que no somos escuchados, que no existe una empatía, una confianza con el docente, que el docente pone una barrera y esa barrera es como que yo puedo llegar hasta aquí nada más, hasta la parte del conocimiento, pero recordemos que el ser humano es un todo, el ser humano es conocimiento, es emoción, y que nosotros tenemos que llegar a ustedes a través de eso, formar unos buenos profesionales y unas buenas personas con conocimiento, pero ser seres humanos buenos. En resumen, el comunicar en educación hoy en día es mucho más que hablar o que escribir. Es conectarnos con los estudiantes, es adaptarnos y sobre todo humanizar nuestras interacciones. Una clase tiene contenido, pero ese contenido también tiene que ser humano. Por eso, cuando los docentes estamos llamados a construir esos puentes a través de la palabra, a escuchar con el corazón y a formar seres humanos capaces de comunicarse con claridad, con respeto y con propósito. Quisiera aportar que uno de los retos que también enfrentamos en la comunicación, como usted ya lo dijo, es que las aulas hoy en día están llenas de diversidad. En estas se aplica lo que es la cultura, la diversidad lingüística, no todos hablamos el mismo idioma. Si, por ejemplo, nos vamos a un sector rural, en los niños ahí hablan quichua,
Y una Ujú. docente que viene de la ciudad va a tener complicaciones al hablar con eso. Entonces, un docente tiene que estar preparado para afrontar esas ajá, Interculturalidades. estas interculturalidades. Entonces, hemos llegado al final. Muchas gracias, licenciada Angelita, por acompañarnos y nosotros seguiremos viendo más partes del segmento del podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a ustedes por tan bonito trabajo. Gracias. El día de hoy nos encontramos en el segmento 2, que es Cosechando el Saber, en donde interactuaremos sobre temas claves de la materia acompañados de experiencias que nos dejaron huellas. Mi nombre es Lice Damián y me encuentro con Lizeth Flores. Nosotras somos de la carrera de Educación Básica del primer semestre, en donde encontramos dentro del sílabo varios temas, por ejemplo, diferentes culturas. Una experiencia que a mí me marcó fue cuando desarrollamos un debate de esto. Compartimos varias experiencias con un compañero donde ellos tenían diferente forma de vestir, diferente forma de su comida y diferente forma de hablar. Conocimos más acerca de nuestro entorno, compartimos varias ideologías y fue algo tan bonito que nos llevamos más de nuestra propia región, ya que éramos compañeros de la misma región. Dicen que los exámenes no solo evalúan conocimientos, sino también nuestra capacidad de adaptación. Y uno de estos es el examen interactivo que tuvimos aquí en el curso con los temas ya tratados. Fue muy interactivo y divertido, ya que fomentó los conocimientos que ya habíamos tenido, pero se fomentó con la ayuda de la licenciada y de todos los compañeros, ya que hicimos cada grupo, están con diferentes juegos y dinámicas que nos ayudaron a entender un poco más de este tema y fue muy fundamental para que nosotros podamos complementar los conocimientos que ya habíamos adquirido con la licenciada. Abordaremos el segmento 3, que son testimonios vivos. He realizado preguntas a 3 estudiantes que me cuenten su testimonio de cómo se adaptan a la materia de comunicación efectiva. ¿Cómo estructuras un correo electrónico para que sea claro y preciso? Bueno, yo para estructurar un correo electrónico utilizo las siglas FSPAP, que significa la F fecha, S saludo, la P el propósito, la A el asunto, es decir, la información que necesitamos enviar, la D que es la despedida, donde debemos utilizar una despedida cordial. Además de eso, utilizo 5 características que las denomino con la palabra claro. La primera letra, que es C, para mí es claro porque debemos utilizar palabras simples y directas. La L, que significa lógico, de donde debemos utilizar la información de manera ordenada. La A, que es dirigirnos de manera amable hacia la otra persona. R, que es relevante, debemos decir la información de manera precisa, no dar información extra. Y la O, que es ortografía, donde debemos aplicar lo que es la gramática y los signos de puntuación. Esa es la estructura que yo utilizo para un correo electrónico. Claro, como nos acaba de decir nuestra compañera, para redactar un correo electrónico se necesita que la información sea clara y precisa, sin abundar en un tema demasiadas veces. ¿Cómo contribuyes a un debate en grupo de manera efectiva? Pues primero sería respetando la opinión de las demás personas para así poder yo tener conciencia sobre lo que voy a responder. Mientras tanto, mi grupo va a estar consciente de lo que estoy diciendo y también podría preguntar algo de lo que no entienda al otro grupo para que mi grupo también pueda responder a favor o en contra de ese grupo. Así entonces estaría teniendo comunicación efectiva con mi grupo y con el otro grupo. Claro, en manera efectiva
lo que nos acaba de decir nuestra compañera es muy cierto, ya que mediante lo que ella transmita su conocimiento, los demás pueden aprender de ella y hacer preguntas o incluso aportarle conocimientos que ella no sabía. ¿Qué estrategias utilizas para superar barreras culturales lingüísticas en la comunicación? Las estrategias que yo utilizo son la escucha activa, la empatía, también averiguar y consultar más sobre la cultura de las otras personas para poder entenderles. Y también sería expresarme de una manera clara y sencilla para que ellos puedan entender. Claro, en efecto, como nos acaba de decir nuestra compañera, la escucha activa es un pilar fundamental para poder romper las barreras entre diferentes culturas, además de informarse sobre aquellas para poder hacerlos sentir en casa. ¿Has desarrollado nuevas habilidades e ideas al momento de trabajar en equipo? Claro que sí, recordemos que trabajar en equipo es trabajar con cada uno de los individuos o de las personas asignadas o que conforman el grupo como tal. El trabajar con las ideas propias de cada uno y llevarlas a la finalización de un trabajo es fundamental, ya que este nos lleva a un objetivo en concreto. Es decir, las ideas que contiene cada uno las enlazamos unas con otras para que el trabajo salga a flote, que salga de la mejor manera. Las habilidades que se llegan a desarrollar dentro del mismo es la escucha activa, la colaboración mutua y mucho más que eso es el entendimiento y la apertura del conocimiento de cada uno, es decir, englobar cada uno de sus conocimientos para que el trabajo, nuevamente lo digo, salga de la mejor manera y en sí también ayudar a construir no solo habilidades que sean internas para uno mismo, sino que externas, ayudar a contribuir en su pensamiento y en su función, porque recordemos que en un trabajo en equipo cada uno cumple un rol importante, pero el que cumple un rol no quiere decir que solo se va a encargar en eso, sino también que pueda visualizar otros roles que pueda asumir de acuerdo a sus características y funciones principales. En efecto, como nos dice Giancarlos, el trabajar en equipo es fundamental, ya que todos los roles se contribuyen, ya sea uno hace una cosa y otro hace otra cosa, todos se complementan para poder formar un trabajo bien redactado. Al momento de unir todas las partes se complementan todos. ¿Qué tema te pareció a ti más desafiante de tu aprendizaje en las clases de comunicación efectiva? En este caso, el tema que más me resultó desafiante fue la redacción de los textos académicos, ya que dentro de ellos nosotros vemos lo que es las normas APA, que vienen a ser un conjunto de normas y reglas que nosotros tenemos que seguir para la estructura de nuestros textos académicos. Una recomendación que les podría dar a todos los que se nos complica este tema es que practiquen, ya que la práctica es la única que nos permitirá a nosotros desafiar estos problemas en el aprendizaje. También escuchamos a Abigail. Un tema que se nos desafió bastante son las normas APA. Un consejo sería aplicar lo que la LICEN nos enseñó y practicar en nuestras computadoras lo que se nos dificulta para poder mejorar el tema y la propuesta. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la asignatura? Desde mi perspectiva personal, lo que más me llamó la atención de la asignatura es la forma tan peculiar que tiene la docente de impartir sus clases. Es una persona muy enérgica, muy activa, lo cual hace que siempre estemos pendientes. Siempre nos hace ejemplos basados en la vida real o en su familia, lo cual creo que nos llama bastante la atención. Aparte que utiliza diversas técnicas, como lo es el escape room, que utilizó en este caso para hacernos una evaluación parcial. A quienes vienen detrás, no subestimen esta materia. No crean que se trata solo de hacer exposiciones o hablar bonito. Comunicación efectiva nos enseñó que educar es un acto profundamente humano y que sin comunicación no hay una comunicación clara y precisa. Bueno, hemos llegado al final de este podcast, en donde hoy reflexionaremos sobre la importancia de la comunicación efectiva en la formación de docentes y desafíos que enfrentamos en el aula. Muchas gracias por su atención.